acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, el maestro Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, la actuaria Verónica González Vázquez, vicepresidenta del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, maestro Gerardo Canseco, su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa del día de hoy. Adelante, José. Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del 14 de mayo de 2024. La estamos haciendo desde nuestro Foro de Energía e Infraestructura del IMEF 2024. Me voy a permitir a leer el boletín de prensa en cuanto a sus mensajes principales. Durante abril, la economía nacional ha mostrado una notable desaceleración, abriendo la puerta a una posible contracción para los meses de abril o mayo. Esta situación refleja una ligeramente menor expectativa de crecimiento para todo el año en nuestra encuesta mensual, bajando una décima de punto a 2.2% en cuanto a Producto Interno Bruto. Nuestra encuesta también refleja una reducción más lenta en la tasa de referencia del Banco Central para cerrar 2024 en 10%, un cuarto de punto por arriba de la encuesta del mes anterior. Este enfriamiento de la economía sucede en medio de un considerable aumento en el gasto por parte del gobierno federal durante el primer trimestre. De acuerdo con la información de Finanzas Públicas y Deuda Pública para el primer trimestre publicado por la Secretaría de Hacienda, el déficit presupuestario al cierre de marzo era mayor a 452,000 millones de pesos, más del triple del monto observado durante el primer trimestre del año anterior. Solamente la mitad de estas cifras se utilizó en inversión física y la otra mitad en gasto corriente y social. En términos anualizados, el déficit ampliado alcanza 6% del Producto Interno Bruto. México no ha visto un déficit de tal magnitud desde 1988, exponiendo a la economía a un abrupto recorte al gasto para reducirlo o iniciar una era de déficits fiscales mayores al nivel prudente de 3%, con los riesgos asociados a ello. De optar por la segunda opción, la calificación soberana podría sufrir una primera baja en los siguientes 12 meses y abrir la posibilidad a una pérdida del grado de inversión en 2025 o 2026. Ante esta probabilidad, exhortamos a la candidata ganadora a la presidencia que tenga entre sus prioridades atender esta situación, ya que dichas acciones de calificación no solo afectarían la capacidad y costo de fondeo del gobierno, sino también al de la banca y el sector empresarial. En nuestra encuesta de mayo, la expectativa de déficit tradicional para 2025 arroja un nivel de 3.8%, y si sumamos los requerimientos financieros del sector público, el déficit ampliado podría acercarse a 5%. Esta perspectiva se aproxima al escenario de un abandono de la disciplina fiscal que ha caracterizado a nuestro país por 33 años. A finales de abril, Pemex presentó el reporte regulatorio 20F de la SEC, en el que reporta un capital negativo por 98,000 millones de dólares al cierre de 2023 contra 91,000 millones de dólares en 2022. El pasivo laboral por pensiones subió a 81,000 millones de dólares en 2023 desde 67,000 millones de dólares un año antes. La deuda financiera de Pemex apenas bajó 2,000 millones de dólares durante el año, situándose en 106,000 millones de dólares. Sin embargo, la deuda con proveedores subió sustancialmente a 22,000 millones de dólares en 2023, desde 15,000 millones de dólares en 2022. Lo anterior a pesar de que la empresa ha recibido 105,000 millones de dólares en apoyos de este gobierno, sin observarse mejora alguna. El perfil financiero del soberano se debilita por el déficit de este año. El reporte de Pemex aumenta la probabilidad
de una degradación de la calificación de la deuda del gobierno federal en caso de no tomar las medidas pertinentes. Me voy a permitir revisar las perspectivas de nuestro instituto en cuanto al marco macroeconómico para 2024. En cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto, estamos estimando el final del año 2024 en 2.2, la inflación en 4.2, balance público tradicional menos 5%, tasa de política monetaria 10%, empleos del IMSS 550,000, tipo de cambio en 17.90 y cuenta corriente menos 1%. Y para el año 2025, nuestras perspectivas son en cuanto a Producto Interno Bruto 1.8%, inflación 3.8%, balance público tradicional menos 3.8%, tasa de política monetaria 8%, empleo del IMSS 500,000, tipo de cambio 18.70 y cuenta corriente menos 1%. En cuanto a sobre las interrupciones de energía, a estas alturas nadie puede dudar que el cambio climático es una realidad y por consecuencia las políticas energéticas deben responder a esta situación. No podemos seguir ignorando la realidad. Las consecuencias de desatender las prioridades nos colocaron en esta situación de estrés por mayor demanda de energía, la cual se prevé que aumente cada año debido a factores como el crecimiento demográfico y la urbanización, la relocalización de las cadenas de suministro, así como la adopción de tecnologías y la transformación digital. México debe atender los rezagos de su red eléctrica, la cual tiene debilidades por la falta de expansión, modernización y de redundancia, así como diversificar la matriz energética impulsando la adopción de energías renovables y de tecnologías limpias. Atender la distribución y transmisión, además de sumarse al desarrollo y uso de tecnologías limpias, debe ser una prioridad por el impacto que tienen las olas de calor en la salud de las personas y en la economía del país. No debemos olvidar que las inversiones en el sector eléctrico son cuantiosas y de largo plazo, por lo que se debe tener presente que para cualquier plan que se desarrolle debe haber certeza jurídica y la participación de la inversión privada. Ante la oportunidad de varios proyectos de relocalización en nuestro país, la oferta estable de energía eléctrica es un parámetro primordial para que las inversiones se materialicen. Respecto al tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, le pediría a Orlando Corona, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, que nos platique al respecto. Sí, con todo gusto. Muy buenos días a todos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, escasa cobertura con alto costo fiscal. El 1 de mayo se publicó el decreto en donde se ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la constitución de un fideicomiso denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo proceso de implementación se estructura con las reformas a las leyes de seguridad social, es decir, la ley del Seguro Social, la del ISSSTE, Infonavit, publicadas el pasado 30 de abril. La conformación de dicho fondo obedece a la iniciativa presidencial de reforma al artículo 123 de la Constitución, que pretende garantizar a la generación Afore una pensión del 100% del último salario hasta un tope estimado de 16,777 pesos. De acuerdo con los estudios realizados por el IMEF, se dan a conocer los siguientes resultados. Escasa cobertura al considerar que el beneficio va dirigido solo al 31% de la población económicamente activa, de los cuales solo el 16% y 22% cumplirán, en ese rango, ¿verdad? Cumplirán los requisitos establecidos de rango salarial de menos a 5 UMAS y 1,000 semanas de cotización requeridas. El fondo implica un incremento al costo fiscal vigente entre el 12 y el 16% del Producto Interno Bruto. Esto considerando que al ser irrevocable es de largo plazo. Este costo es adicional al de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores y no considera la creación de 3 reservas que garanticen la devolución de los saldos reclamados en las cuentas transferidas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó un costo de 130,000 millones de pesos. Sin embargo,
solo se podrá financiar poco menos de la mitad utilizando los recursos de diversas fuentes, mayoritariamente de los saldos de las cuentas individuales del SAR de trabajadores mayores a 70 años. Esta cantidad solo puede alcanzar para pagar como retiro programado, cortando el beneficio a los 10 años. El IMEF considera urgente dar a conocer las reglas de operación de este fondo, así como realizar las reformas legales. Hablamos de la ley de Seguro social y la ley del ISSSTE, relacionados con la pensión de vejez, que definan y obliguen su ejecución. Definir el régimen de inversión de fondos es importante también, y adicionalmente se considera necesaria la participación del sector obrero y empresarial en el comité técnico. Esto en relación con ese apartado. Muchas gracias. Con esto terminamos la lectura del boletín. Gerardo, si gustas, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Tenemos aquí anotado a James Young de Argus Media. Nos envía un par de preguntas. La primera dice, ¿qué impacto ha tenido la serie de cortes de energía de este mes en la industria manufacturera, automotriz o simplemente a la economía en general? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente dice de la siguiente manera. ¿Qué riesgo para la economía y las cadenas de suministro mexicanas representa una posible huelga ferroviaria canadiense? Aunque la huelga parece retrasarse, es muy posible que se produzca. Y si es prolongado, esas serían las dos preguntas que nos envía James. Adelante. ¿Quieres contestar la pregunta, la primera, Gerardo? Sí. Y te cedo la palabra. Gerardo, por favor, si contestas la primera pregunta. De acuerdo, José Domingo, muchas gracias. Es muy difícil cuantificar cuál es el costo o los daños que sufre la industria por los apagones intermitentes que se han sufrido desde la semana pasada. Sin embargo, existen reportes informando a cuánto pueden asumir estos cálculos. Creo que de los más fiables es el que ha dado el INDEX, que es la manufacturera de exportación de México, y ellos reportan que por cada hora sin electricidad, dólares, ¿no? ¿Cómo llegar a ese número? Pues es bastante complicado, pero podemos imaginarnos que en la industria el hecho de que se vaya la luz no quiere decir que cuando regrese inmediatamente se reconecte y se continúan los procesos, sino en mucho de la industria pesada, el hecho de que un horno se apague para que vuelva a estar en condiciones óptimas, pues deben transcurrir 3, 4 o más horas, ¿no? También en ciertos procesos industriales, el hecho de que se quede a la mitad de un proceso y se tenga que reprocesar o desechar cierto producto, pues eso tiene un costo, ¿no? Entonces, el hecho de no contar con el suministro de electricidad de manera fiable, pues tiene diversas repercusiones y afecta a toda la industria en general, ¿no? En el tema automotriz hay que recordar que es una industria que se maneja con cláusulas just in time, donde pues alguien en la cadena logística produce un chip, lo pasa para el siguiente maquilador que lo va a integrar a una parte y el siguiente lo va a pasar ya a la industria armadora, ¿no? Y si alguien falla en el tiempo de lo que le toca, pues se desencadena un efecto dominó que va generando costos y daños, ¿no? Entonces, sí es muy importante materializar a cuánto ascienden los daños y complicado, ¿no? Gracias, Gerardo. Sobre la segunda pregunta respecto a los riesgos de la huelga ferroviaria en Canadá, Víctor, ¿podrías contestar, por favor? Claro que sí. Bueno, primero esperemos que no se dé esa huelga, porque hay que recordar que la principal línea ferroviaria que va del centro del país, de la Ciudad de México a Laredo, es de CP, es Canadian Pacific Kansas City, CPKC. Y al ser ya una empresa canadiense, pues es difícil imaginarse que aunque se quede
localizada la huelga solamente en territorio canadiense, pues se suspenda el comercio de sur a norte de tanto de Estados Unidos como de México hacia Canadá, que crucen los vagones la frontera y que después por la huelga no puedan salir, ¿no? Eso sería uno de los peores escenarios. Aunque el peor sería que el sindicato expandiera su huelga más allá de las fronteras canadienses. Entonces, yo creo que tenemos que ver primero si se suspende. Ya viste, James, que la organización agrícola en Estados Unidos pidió al gobierno canadiense que hiciera todo lo posible para demorarlo, porque nuestro comercio con granos es principalmente con Estados Unidos utilizando esa compañía, pero entre Estados Unidos y Canadá hay muchísimo comercio, ¿no? Y sería sumamente disruptivo que entráramos a una situación en donde los vagones se queden atorados dentro del territorio canadiense y que no pueda fluir el comercio tanto en Estados Unidos como en México. Eh, no creo que haya planes de contingencia todavía porque no sabemos exactamente qué es lo que pueda suceder más allá de la situación canadiense, pero será una situación que debemos de estar monitoreando conforme se acerquen los plazos que están dando los sindicatos. Gracias, Víctor. Muchas gracias por sus respuestas. Nos envía Azucena Vázquez de Reforma la siguiente pregunta. La semana pasada se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda analiza absorber 40,000 millones de dólares de Pemex. Esto puede representar un alivio para la empresa, pero ¿cómo se verá afectado el gasto público? ¿Qué implicaciones tendría esto para las finanzas públicas? Perdón, complemento también con otra tercera pregunta que nos hizo llegar. Dice, ¿tienen un estimado del impacto que los apagones registrados hasta ahora en la actividad económica del país? Creo que esto se podría responder con lo anteriormente expuesto por Gerardo Canseco. Y estos podrían provocar el aplazamiento de nuevas inversiones detonadas por el nearshoring. Esas serían las preguntas. Gracias. Gerardo, si te parece bien, Azucena, empezamos para darle continuidad a con tu segunda pregunta y ahorita regresamos a la primera en cuanto a los apagones y a las repercusiones que tiene en la inversión de relocalización. Gerardo, por favor. Gracias, José Domingo. Gracias, Gerardo. Sin duda los apagones tienen un impacto muy importante en la toma de decisiones de proyectos de relocalización o nearshoring que tengan como objetivo nuestro país, ¿no? Nadie es ajeno que México es muy atractivo por tener mano de obra calificada, por tener el bono demográfico, por su cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande, por su amplia red de tratados de libre comercio, ¿no? Pero todo esto no da la ecuación perfecta si no contamos con un suministro eléctrico fiable, confiable, ¿no? Entonces, si los inversionistas tienen que ver pues cuál es la capacidad de generación instalada que tiene México, qué hace falta en las líneas de transmisión y todos los demás elementos para poder pronosticar que cuando se instalen las plantas de producción, los centros de producción en nuestro país, pues no tengan estos aspavientos o estos problemas de que tengan que hacer paros en su proceso porque se fue la luz, ¿no? Entonces, sin duda, estos apagones mandan una señal negativa para los inversionistas y es necesario que los encargados de regular el sistema eléctrico nacional, que en este caso es el gobierno, pues mande señales claras de cómo pueden responder esto en el corto y en el largo plazo, ¿no? Entendiendo que la demanda de electricidad cada vez es más, cada vez dependemos más de procesos automatizados, de la inteligencia artificial, y se requiere en el futuro mucha más electricidad para producir. Sería todo. Sí, gracias, Gerardo. En cuanto a la segunda pregunta relacionado con
el impacto que están teniendo la aportación de 40,000 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a Pemex y cuál es el estrés que están teniendo las finanzas públicas. Nosotros consideramos que en lo que va el sexenio, lo que ha aportado el gobierno federal es alrededor de 105,000 millones de dólares, lo que ha hecho que las finanzas públicas se estén estresando de manera importante. Y hay que recordar que ahorita estamos en una situación delicada en cuanto a finanzas públicas por el gran déficit que vamos a tener en este 2024, que va a ser alrededor, el déficit ampliado va a ser alrededor del 6%. Entonces, sin duda alguna, es una de las grandes preocupaciones el déficit y que las aportaciones que se están dando a Pemex también están presionando de manera importante a las finanzas públicas para este año, pero para los próximos años. Víctor, ¿gustas complementar la respuesta, por favor? Sí, solamente para agregar con lo que acabas de decir, José Domingo, porque yo también vi esa nota periodística y estaba haciendo cálculos de que, primero, lo que decía esa nota era de que sería en los siguientes 6 años, entonces no sería un gasto inmediato, pero sí sería oneroso porque 40,000 millones de dólares de deuda nominal de Pemex que se está cotizando hoy día en el mercado secundario, más o menos a 70 centavos al dólar, pues implicaría una inversión por parte del gobierno federal de 28,000 millones de dólares a 30,000 millones de dólares, adicionales a lo que ha dado el gobierno federal a Pemex hoy día. Como bien apunta José Domingo, en este sexenio se han otorgado 105,000 millones de dólares en apoyos, pero si tú ves los apoyos que ha recibido Pemex anualmente fuera de unos extraordinarios, pues son en el orden de 10,000 millones de dólares. Aumentar la carga al soberano de 30,000 millones de dólares aproximadamente para hacer un programa de recompra de deuda de esta magnitud, definitivamente empeoraría la situación fiscal de México. Ya estamos entrando en una situación delicada porque no podemos bajar ese déficit de la noche a la mañana. Nuestros economistas en la encuesta están indicándonos que no se va a cumplir la meta del gobierno de bajarla a 2,5 en el 2025. Y esta es una carga adicional que pudiera acelerar una baja de calificación del soberano. Eh, Volvemos a que las calificadoras veían un déficit de una sola vez como algo no bueno, pero que se pudiera pasar, pero estamos viendo que conforme se le va sumando más, la carga fiscal y los déficits más grandes para el año que los subsecuentes pueden causarnos un daño en la calidad crediticia del país. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Les cedo la palabra ahora a Miguel Alejandro Moscosa del Financiero. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, tengo un par de preguntas. La primera es, hace unos minutos el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que podrían dejar la tasa de interés alta, bueno, sin cambios porque la inflación se resiste a ceder. En este sentido, podría ser que Banxico también prolongue su pausa. Esto en el contexto de que, pues, hace unos días vimos que revisó al alza sus expectativas de inflación y también la encuesta del IMEF, pues, se ajustó en 25, bueno, ya ve una tasa más alta, bueno, no tan baja hacia el cierre del año. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué lectura hacen sobre la manufactura mexicana? Hoy el INEGI publicó que el personal ocupado total en estos 21 subsectores que conforman la manufactura ligó 9 meses con caídas de manera consecutiva. ¿A qué atribuyen este menor dinamismo en la manufactura mexicana? Gracias. Gracias, Miguel. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, nosotros en nuestras expectativas del IMEF a inicios del año considerábamos que iban a haber alrededor de 6 bajas de un cuarto de punto respecto al 11.25 con el que iniciamos en el año. Nuestras expectativas para este mes ya estamos en un 10% de tasa de interés de política monetaria al cierre del año. Esto es, estaríamos esperando
bajas de 1/4 de punto, por lo cual creemos que va probablemente a continuar para la próxima decisión sin cambio alguno, o si se da algún cambio, estaríamos esperando de 1/4 de punto y en ese sentido hasta llegar a los 10 puntos que estamos estimando para finales de año. En cuanto al freno de la manufactura, creemos que hay dos puntos importantes. El primero, que creemos que el tipo de cambio ya está afectando las exportaciones en manufactura por un lado, pero por otro lado también hay un freno en la industria en Estados Unidos. Víctor, ¿quisieras agregar al respecto? Sí, mira, sobre este segundo punto, ya cubriste lo de la tasa de interés y la verdad es que qué situación tan difícil para Banco de México, entendiendo que lidiar con la situación de las tasas en Estados Unidos, ¿no? Pero con respecto al freno en la actividad económica, eh, como bien apuntas, José Domingo, en Estados Unidos se está desacelerando la economía. Los reportes de empleo fueron los más bajos en esta semana de los reportados ya en mucho tiempo. Pero aquí domésticamente también, si ustedes le dan seguimiento al indicador IMEF, también estamos viendo una desaceleración en el sector no manufacturero, ¿no? Entonces, y todo indicaría que la economía mexicana en su conjunto está sufriendo un periodo de desaceleración importante durante el mes de abril, que se puede pasar a mayo, y eso obviamente va a estar impactando el nivel de empleo. Eh, Además, vi por ahí una nota periodística que el desempleo, por ejemplo, en Tabasco, ha aumentado sustancialmente, algo así como 9%, eh, y es nada más un reflejo de que quizás ya están terminando las obras que requerían mucha mano de obra en la refinería y en los proveedores de las mismas. Y es una situación que pues estábamos anticipando ya desde hace tiempo, que conforme se fueran concluyendo estas obras, pues al no verse sustituida con otra actividad de construcción, pues se vendría una situación de desempleo. Gracias, Víctor. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Miguel Ramírez de Impuestum y Dinero, Negocios y Finanzas, nos envía la pregunta que dice así: ¿qué tan factible es la degradación de la calificación crediticia de México? Víctor, por favor. Bueno, se está convirtiendo ya muy probable. eh, Dentro de las metodologías de las calificaciones soberanas, de las calificadoras, hay ciertos disparadores que empiezan a degradar uno de como 10 componentes que tiene cada calificación. Y uno de esos disparadores es el servicio, el costo financiero de la deuda del gobierno con respecto a los ingresos propios. Y en el caso de Standard Poor's, donde yo laboré, que conozco bien ese ratio, es 15%. Hice un cálculo con los números del primer trimestre y ya estamos en 15.6%. Obviamente, los analistas tienen que hacer ajustes y quizás ese el resultado final pueda variar ligeramente, pero estamos ya muy, muy cerca de ese disparador que automáticamente degradaría una de las calificaciones internas que componen la calificación total soberana. Eso nos podría poner en una situación de una perspectiva negativa, si los analistas no ven un compromiso de corrección expedita por parte del gobierno federal y una baja de calificación por parte de Standard Poor's o Moody's de triple B a triple B menos. Hay que estar observando la calificación de Fitch, porque la de Fitch está en triple B menos. Y si ustedes vieron también una nota periodística de la semana pasada, eh, Fitch estaba hablando ya en términos bastante fuertes de que la dinámica de la baja de la calificación del soberano podría estar independiente de lo de Pemex,
diciendo que ellos ya también están viendo este tipo de disparadores que se están acercando. Entonces, yo creo que tenemos un margen para no perder el grado de inversión, pero si tú ves lo que sucedió en 2015, 2016, cuando cayó el precio del petróleo de $100 a 10 en un plazo muy corto, y en donde brincó la deuda tanto del gobierno federal como de Pemex, el gobierno federal tomó medidas muy dolorosas y recortó el gasto en los siguientes años y mantuvo la calificación soberana. Tenemos que ver que este gobierno y el que viene, sea quien gane, tome esa medida con decisión para poder mantener la calificación donde está. Si no, sí corremos el riesgo de que sufra cuando menos una degradación. Gracias, Víctor. Gracias, Miguel. Gracias. Ivonne Martínez, de la Agencia Mexicana de Información, envía lo siguiente. A menos de 3 semanas de la elección presidencial, ¿cuál es la expectativa que tiene el IMEF sobre el comportamiento de los inversionistas y los mercados sobre este proceso y su resultado? ¿Hay alguna preferencia por alguna de las dos candidatas presidenciales? ¿Ven positivo la petición que hizo hoy el presidente del PRI, Alejandro Moreno, al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, para que decline a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD? La primera pregunta dice, a menos de 3 semanas de la elección presidencial, ¿cuál es la expectativa que tiene el IMEF sobre el comportamiento de los inversionistas y los mercados sobre este proceso y su resultado? La segunda, ¿hay alguna preferencia por alguna de las dos candidatas presidenciales? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a la primera, los escenarios que nosotros estamos planteando en cuanto a nuestras expectativas macroeconómicas, consideran que el proceso electoral se va a dar de manera ordenada y de forma transparente. Esto es, consideramos que los mercados lo están viendo de igual forma y creemos que mientras no se dé una sorpresa o que se estrese el proceso, creemos que las variables macros van a seguir siendo vigentes y estamos convencidos que sí se va a dar de manera ordenada y transparente el proceso electoral. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que lo importante es reflexionar sobre las visiones de países de los 3 candidatos y en función de eso, pues el electorado tendrá que decidir qué opción considera la más viable para tener un México con viabilidad a largo plazo. En cuanto a la tercera, bueno, yo creo que esa es una decisión de estrategia política de los equipos de campaña de cada uno de los candidatos y bueno, ellos tendrán que tomar las decisiones pertinentes en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Belén Saldívar, del Economista, envía lo siguiente. Una precisión sobre lo que dicen del costo fiscal del Fondo de Pensiones. ¿A qué se refieren con el dato 12-16% del PIB? Ese sería el costo de solo el fondo y aparte sería el costo que ya se paga por pensiones contributivas y no contributivas. Orlando o Verónica, por favor. Quisiera más presentar aquí a Verónica González, que es nuestra vicepresidenta del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social. Ella estuvo a cargo de estos estudios. Entonces, si me lo permiten, Vero, ¿nos puedes apoyar con la respuesta, por favor? Gracias, buenos días a todos. Sí, efectivamente, el cálculo está hecho en bases actuariales por los próximos 80 años, ¿no? Porque así se hacen todos los cálculos actuariales alrededor de la seguridad social, y lo que indica es que el incremento al costo fiscal es por lo menos del 12% de lo que ya teníamos. Es decir, de la iniciativa que está corriendo hoy día con 2020, más adicional la pensión de bienestar para adulto mayor. Gracias, Verónica. No sé, ¿quiere complementar, Orlando? O... No, nada más dejar ahí claro ahí el tema. Estamos trabajando con diversos escenarios, ¿no?
Lamentablemente no se han dado a conocer las reglas ni ha habido la modificación o proyectos de reformas a la propia ley que nos digan cómo se va a implementar y cuál va a ser la operatividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que nos comentaba Vero, bueno, las pensiones de bienestar para adultos mayores no está contemplada como parte del complemento. Lo ideal, ¿verdad? Debería de ser que se tomara en cuenta lo que obtiene por la pensión del IMSS del ISSSTE, más lo que obtiene por esa pensión de adultos mayores que es universal, ¿verdad? Y en base a eso complementar la parte que haga falta. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero como no está contemplado en la ley, en el reglamento, no hay la reforma todavía, pues estamos, veremos eso ahí a la determinación, considerando que la pensión de adultos mayores queda fuera, como parece que así será, ¿no? Entonces, esos son los cálculos que se realizaron. Desde luego hay distintos escenarios, pero nosotros consideramos que estos nos dan mucha información sobre los efectos reales que puede tener esa reforma. Que de hecho, Orlando, este asunto cuando se vendió en la reforma 2020, se estableció que la pensión de bienestar de adulto mayor estaba incluida. En esta ocasión no, en esta ocasión se está hablando solamente de complementarle a las personas que cumplan 65 años, es decir, pensión por vejez, ¿no? De solamente la generación Afore. Es decir, los cuentas individuales a partir del 97 para el IMSS y a partir del 2007 para el ISSSTE. El tema acá es que seguimos anexando nuevos elementos a todo este programa que tenemos y el asunto es que se vuelve muy complicado. Como dice Orlando, requerimos una reforma, o sea, mejor armada, tanto en la ley del Seguro Social como en la ley del ISSSTE, porque actualmente tampoco está considerada en la pensión de vejez que se haga este complemento dentro de la ley. Entonces parecería como que el fondo va a funcionar pues a decisión de alguien hasta que alcance como lo plantearon. Gracias, Verónica. Gracias, Orlando. Belén, muchas gracias. Muchas gracias. Aida Ramírez del periódico Ovaciones comenta lo siguiente. Con este enfriamiento de la economía, ¿se podría esperar recortes y en qué áreas se realizarían? Gracias. Víctor, ¿gustas contestar? Y, perdón, recortes si puede aclarar recortes de qué. No sé si por ahí está Aida. ¿Nos puedes comentar, por favor? Voy a leer otra vez a ver si... dice que el presupuesto, Víctor. Bueno, mira, por experiencia pasada, cada vez que tenemos un crecimiento en el déficit, el gobierno en turno o el entrante, porque ha habido situaciones donde se brinca de un sexenio a otro, frena sustancialmente la inversión física, la construcción de obras. Y ese es y eso lo vimos en 2017, eso lo vimos también en el 2009, 2010, cuando la crisis financiera, y sería lógico pensar que después de un activo crecimiento en la inversión de las obras insignia de este gobierno, pues al terminarse, ya se frenaría el costo ahí, ¿no? Obviamente con el costo del desempleo en el sector construcción y de toda su cadena de suministro. Pero si vemos cuánto se ha gastado en la construcción de estas obras en el primer trimestre, nos damos cuenta que no sería suficiente con eso y que también habría recortes en el área de gasto corriente y quizás alguna reducción en el gasto social, ¿sí? No puede ser posible que en este año electoral haya transferencias extraordinarias por ser un año electoral, que esas se tienen que suspender, pero también podría haber algunos recortes en el presupuesto gubernamental en el área de gasto corriente para poder regresar a ese déficit de 3%. Lo que sí te podemos decir
es que regresar del 6 al 3 es un recorte de 1 billón de pesos, ¿sí? Es 1 millón de millones de pesos, no es cosa menor, es algo que realmente tendrá un impacto en la economía en su conjunto. Gracias, Víctor. Gracias, Aida. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas registradas, por lo cual me permito ceder la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el cierre de la conferencia de prensa. Adelante. Gracias, Gerardo. Bueno, agradecerles a Víctor Manuel, a Verónica, Orlando y Gerardo, y a Gerardo Canseco y González su participación en esta conferencia de prensa, y obviamente a todos ustedes agradecerles estar presentes. Aquí vamos a continuar y los invitamos que continúen con nuestro foro de energía e infraestructura, que es todo el día de hoy y hasta mediodía del día de mañana. Muchas gracias, nos vemos en la conferencia del mes de junio. Saludos.